Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Quería hacer este vídeo para comentaros lo que ha sido mi experiencia a un viaje a Islandia, por toda la isla, durante 12 días. Y me ha sorprendido gratamente y quería compartirlos con vosotros desde la mirada de los 5 elementos, desde la mirada de la metafísica china. Islandia es un laboratorio natural muy, muy recomendable de los 5 elementos o Wu-Shin, como se les llama habitualmente. Vamos a ponernos un poco en contexto. Islandia en Gaia es una isla nórdica que está situada en el Atlántico Norte, entre Groenlandia y Noruega, justo al sur del círculo polar ártico, con latitudes que van entre 63 grados y 67, con lo cual eh, está al norte literalmente. Dentro de lo que es la metafísica china, el norte corresponde al elemento agua. Esta ubicación tan específica de Islandia la coloca en una de las zonas más extremas y más energéticamente activas del planeta, donde las fuerzas internas de la Tierra y las condiciones del clima polar conviven en permanente contraste. Geológicamente, Islandia se asienta directamente sobre la placa dorsal mesoatlántica y la placa norteamericana. Entonces, está encima de estas dos placas que tenéis aquí señaladas con las flechitas. Si podéis fijaros o ampliar la imagen, vais a ver que se ve esa costura, esa fisura de estas dos placas y la atraviesa literalmente. Atraviesa Islandia en estas dos placas. Se puede ver allí in situ, donde la distancia de esta dorsal pues, son casi 7 metros, 7 kilómetros, perdón, en la que se ve muy claramente la incidencia de estas placas. ¿Qué hace de particular que hayan estas placas en esta isla? Pues lo que va a provocar es que esa fricción de esas placas sea una de las regiones volcánicamente más activas del mundo. Tiene 130 volcanes, de los cuales el 25% están activos. O sea que es una isla en constante movimiento y en constante elemento fuego muy activo. Alrededor también, con el tema del fuego, también tenemos alrededor entre 20 y 29 geysers activos clasificados y 45 fuentes termales que evidencian el poder del fuego subterráneo que da forma y da salida hacia el suelo, desde el suelo hacia arriba. Al mismo tiempo, su clima frío y su proximidad al Ártico hacen que esté cubierto de una gran parte de glaciares, casi 269 con nombres. Esto quiere decir que hay más, pero que no se les han asignado nombres. Ellos tienen una cultura muy particular en la que conviven muy de la mano con la naturaleza y el asignar un nombre a un glaciar les hace que ese glaciar se identifique con una personalidad concreta en este caso, pues del glaciar, de los glaciares. Nos contaba la guía que tienen nombres específicos que no voy a nombrar porque son muy difíciles, pero que los islandeses tienen como muy interiorizado que ese volcán, que sea mujer o sea hombre, tienen digamos, como un carácter específico y cuando nombran a ese glacial o a ese volcán, saben las características o el temperamento, digamos, de esa formación geológica. Como decía, tiene 269 glaciares con nombre, que es un 11% de la superficie del país. Hay ríos en deshielo y se estima que hay más de 10.000 cascadas que se hayan encontrado, representando el reino del agua en movimiento constante. Es una maravilla porque es un flujo constante del elemento agua en todas partes donde vas. Su paisaje es muy abrupto porque combina montañas negras de las cenizas de las rocas volcánicas, campos de lava, acantilados de basalto y llanuras cubiertas de musgo donde la vegetación prácticamente es escasa pero muy resistente. Islandia es un país de contrastes y un país donde
les comentaba a los conocidos que me preguntaban qué tal había ido el viaje, donde yo creo que es uno de los países que he visitado donde hay menos incidencia humana. Lo que es el centro de la isla no está habitado, es imposible, es inviable, no es viable por todas estas condiciones que estamos hablando. Es decir, que la naturaleza mantiene a raya al hombre y las poblaciones que hay, que son pocas y son casi todas son costeras, son alrededor de la isla. De hecho, solo tienen una carretera que da la vuelta a toda la isla y puede llegar bueno, pues cuando hay erupciones, las carreteras se inundan y tienen que volver a construirlas en pues 48 o 72 horas. Vamos por los elementos, que es lo que a mí me ha sorprendido, cómo hay esta interacción. Comencemos por el elemento fuego, que Islandia es una tierra nacida del fuego. Se encuentra sobre como comentaba antes, la dorsal mesoatlántica, donde las placas tectónicas de América y Euroasia se friccionan y el magma emerge constantemente. El fuego aquí no se oculta, brota desde las entrañas de la Tierra y se respira en los volcanes. Si hiciéramos un rosco de porcentajes de los 5 elementos, el 35% del ki del elemento fuego correspondería a este elemento. La Tierra no nace por azar, sino por voluntad del fuego de manifestarse, aportando la energía del centro de Gaia, esa información magnetizando toda la isla con la información de Gaia. Es una isla muy primigenia, es una isla donde el origen se puede palpar. El fuego de Islandia no destruye, sino que transmuta. A diferencia de otros lugares donde podemos ver que el fuego arrasa, en Islandia crea nueva tierra. Y este es un flujo natural de los 5 elementos, donde el elemento fuego nutre a la tierra. Aquí se puede ver perfectamente como cuando esos ríos de lava se solidifican, crean tierra, crean costa. Es decir, Islandia está en constante movimiento, no es un territorio en el cual quede estático, sino que se van alargando las playas. Nos comentaban que la playa, desde la anterior erupción, había una de las playas donde había desembocado toda la que era el fuego, la roca volcánica, había crecido 5 kilómetros. Entonces es un flujo natural de constante movimiento, muy relacionado con el elemento fuego, porque recordar que el elemento fuego es movimiento, es acción. Y este fuego está provocando ese movimiento, esa no estanqueidad de la Tierra, y va a alimentar esa tierra y a generar nuevos territorios dentro de la isla. Como el flujo energético de los 5 elementos, el fuego alimenta la tierra, y esta tierra en Islandia es un ejemplo de gestación, es una tierra gestante, es un territorio en construcción formado, como comentaba, a través del encuentro entre el agua y el fuego. Este elemento se manifiesta en campos de lava, solidificada en cenizas volcánicas, en plataformas tectónicas y suelos jóvenes con tonalidades oscuras. La Tierra corresponde a un 15% de la estructura energética de Islandia y actúa como un espacio intermedio entre los dos elementos que se encuentran principales, entre los que chocan y se integran, entre el fuego y el agua. Es una tierra adolescente, nacida del fuego, moldeada por el hielo en busca del equilibrio, una tierra alquímica, una matriz que está aprendiendo a sostener la vida, a contener esa vida en unas condiciones tan extremas como son las de Islandia. Si seguimos el flujo natural, la tierra alimenta el metal. En Islandia el metal habitualmente no se ve, pero se siente muy profundamente. Vive en lo profundo de las rocas, en los minerales disueltos, en las aguas termales, en el aire frío que limpia los pensamientos. Ya os lo puedo asegurar, porque el aire es muy frío, es polar, y te limpia, bueno, hasta el alma. En las formas perfectas que el fuego dejó al solidificarse. Las columnas basálticas de Islandia son más que una piedra, como podéis ver en la imagen, son geometría viva, es un lenguaje de orden cósmico.
Cada forma hexagonal de estas columnas es una nota vibracional de este elemento, un recordatorio de que el caos obedece a una ley sagrada como es la geometría. Dentro de la estructura energética de Islandia, el metal ocupa un 12% del ki total. Es una presencia muy pequeña en cantidad, pero inmensa en función. Sin el metal no habría este equilibrio de la isla. Sin su contención por el fuego se desbordaría y el agua no tendría forma de dónde fluir. Es un elemento que no domine visualmente, pero estructura toda la energía del país. Se nota que es un país como muy estable, muy sólido. Hay mucho metal, no visual, sino energético. Se nota mucho, sobre todo en el agua, cuando estás bebiendo agua, que el agua que es de glaciares, o te duchas con agua caliente, que es agua de geotermia. Ellos tienen energías renovables. Este agua con geotermia huele a azufre. Entonces ahí está ese mineral que, por cierto, el agua es fantástica, deja un pelo increíble y una piel fantástica. Y para el intestino el agua de glaciar ha sido increíble. La verdad que muy bien. El elemento agua, recordar que el metal alimenta el agua. Islandia es una tierra de agua en todas formas. Tienes hielo, tienes océanos, tienes ríos, tienes cascadas, tienes nieblas, tienes vapor. Aproximadamente un 30% del total de energético de Islandia corresponde a este elemento. En metafísica china, el elemento agua simboliza la sabiduría, la memoria y la profundidad del alma. En ella se almacena muchísima información y en este caso, como son glaciares muy antiguos, es una información muy primaria. Se nota mucho como la información del agua es una información del origen. Islandia, con su océano circundante y los glaciares milenarios que tiene, actúa como un archivo emocional de la Tierra. En cada gota guarda la historia de la creación. Es muy curioso porque cuando tú interactúas y empiezas a beber esa agua de Islandia, empiezas a entrar en otra frecuencia que no se puede transmitir o no se puede conseguir en otros lugares. La memoria ancestral de los glaciares, el movimiento emocional de sus cascadas, el misterio, la sutileza del alma en su niebla y la conciencia universal en su océano hace que Islandia sea un lugar donde el agua se manifiesta en toda su luz. De verdad que es realmente maravilloso. Y por último, el agua alimenta la madera. Esta madera, que en Islandia representa un 8% del total, es un porcentaje muy pequeño. No hay prácticamente bosques y los que hay son de una reducida minoría, belutos, abeludes y sauces, y de pequeñito tamaño. Cuando íbamos por las carreteras y la guía nos decía, aquí tenéis un bosque, y yo miraba y decía, ¿dónde está el bosque? Porque para mí eran como matojos, eran como árboles pequeñitos, como mucho tendrían 1,50 m, no más. Y ella nos decía que los árboles les cuesta, tienen un muy lento crecimiento. Esta madera tiene muy lento crecimiento por las condiciones climatológicas. Tienen muy pocos tiempos de muchas horas de luz, están muy acotados a unos meses concretos del año y la temperatura no ayuda a que el árbol crezca, a que sean árboles grandes. Así que es bastante chocante porque la tierra la ves muy volcánica, pero se ve verde por los musgos o líquenes o tundra, que es lo que más abunda de este elemento madera. Por tanto, el elemento vive muy delicadamente en un equilibrio entre el límite y la perseverancia. Recordar que los líquenes, los musgos, y sobre todo principalmente musgos y líquenes, son muy primarios también, tienen una memoria muy ancestral, son de las primeras plantas que nacieron en Gaia. Entonces, vayamos donde vayamos, siempre hay un elemento primigenio, un elemento original que hace que Islandia sea única. La madera islandesa, el elemento madera, nos enseña que la vida siempre vuelve, que el crecimiento verdadero no necesita abundancia, solo intención.
La madera en Islandia es la respiración del alma que no se rinde. Me gustó mucho esta frase porque es perseverancia, este elemento madera, esa ganas de crecer, totalmente está muy visualizado, se ve muy palpable esa necesidad de seguir creciendo a pesar de que la climatología no es la más favorable. Y una de las cuestiones que me gustaría comentar es esta, habiendo acabado este ciclo, ¿no?, de los 5 elementos, es la relación que tienen el fuego y el agua. Porque habitualmente el fuego y el agua en metafísica oriental tienden a oponerse. El agua tiende a controlar al fuego, a apagar el fuego, y el fuego tiende a controlar el agua, a evaporarla, ¿no? Y este tándem, esta fricción, en Islandia no se oponen, se abrazan. El agua islandesa enseña la sabiduría del fluir, está muy integrado en la cultura islandesa. Ellos fluyen con lo que les acontece. Cuando pasa una erupción o cuando hay una inundación, ellos no se paran en pensar y lamentarse, sino que siguen adelante, es como muy elemento madera, esa sabiduría de fluir, esa sabiduría de, bueno, hagamos que vayamos hacia adelante, atravesemos este problema que tenemos. Esto es muy del agua, ¿no? Esto es muy de fluir y esa resiliencia de la madera también que ayuda a que los islandeses pues les pasen cosas y sigan avanzando. La capacidad de adaptarse sin perder esa esencia. Ellos tienen mucho en esto y esto es mucho de agua, de reflejar la luz sin intentar retenerla y de abrazar el fuego sin extinguirlo. El agua no domina ni somete al fuego y su función es moderar y equilibrar ese alto porcentaje del elemento fuego que hay. Juntas están estas dos energías que mantienen la armonía dinámica entre la relación entre los dos elementos opuestos. Es la sabiduría del alma y el principio del no control, dejar que la vida siga su curso natural sin forzar, sin resistirse. Y hay un proverbio metafísico taoísta que me hizo recordar que esta relación, donde el hielo recuerda lo que el fuego olvidó. Es un claro ejemplo de Islandia. Este fuego que se produce en Islandia vuelve a recobrar vida gracias a este hielo, a esta relación, no relación de choque, sino de armonía, de abrace, de fluidez. Y por último, os quería hacer como una especie de síntesis. Las fotos son mías, las hice yo en el viaje. El alma de Islandia. Islandia en los 5 elementos no están separados, es una danza eterna, es un pulso que nunca se detiene. Islandia es la alquimia viva del cosmos. El fuego y el agua dialogan, en la tierra y el metal se reconocen y la madera sueña con ese futuro, con ese crecimiento. Aquí la tierra no está quieta, está consciente y su respiración, los 5 elementos, cuentan la historia de una creación de origen. Así que este es mi agradecimiento a Islandia de este viaje tan maravilloso que me ha cautivado y que os recomiendo que si tenéis la ocasión hagáis este viaje a una tierra de origen. Gracias.